Estaba diciéndole que había tenido una pequeña como indecisión, la orientación que iba a darle a la conferencia de hoy. Ya yo tenía previsto desde antes del domingo que iba a darle una orientación en función de la bioenergética que hicimos el domingo. En esa bioenergética que hicimos el domingo, para mí lo fundamental es cómo no quiero decir aprender a darle hijos a Dios, prefiero decir cómo tomar la decisión de darle hijos a Dios. Es simplemente una decisión que tiene que ver con algo muy trascendental, tan trascendental como es el ir al reino de Dios o el no ir al reino de Dios. Porque los padres, papá y mamá, tendrían que saber, usé la palabra tendrían con propósito, tendrían que saber que si no saben ser papá o si no saben ser mamá, más le vale no tener hijos. Estamos enseñando en la bioenergética cómo el hijo que parimos nosotros los padres, papá y mamá, no son hijos nuestros. Son hijos de Dios. O dicho de otro modo, todos nosotros, los aquí presentes, no somos hijos ni de mamá ni de papá. Por eso la Biblia, el manual de instrucción que Dios estableció para el ser humano, dice claramente que no llamemos padre a nadie aquí en la tierra, que Padre es uno y está en los cielos. Por algo la Biblia dice eso. Pero dice algo más fuerte en el sentido de que no tiene posibilidad
de duda. Dios dice en el manual de instrucción, en el Salmo 82, no hay duda, no hay posibilidad de equivocarse. Bueno, sí hay posibilidad de equivocarse dentro de un modelo rebelde. Hay posibilidad de equivocarse dentro de un modelo rebelde contra Dios. Pero la Biblia dice en el Salmo 82 y en el versículo 6, anótenlo. Yo dije a todos nosotros, nos dice Dios, vosotros sois dioses y todos vosotros son hijos del Dios Altísimo. Ahí no hay duda. Ahí no hay posibilidad de duda. La palabra de Dios nos dice que somos hijos del Dios Altísimo. Y yo he venido enseñando en las conferencias, en los discipulados que damos todos los miércoles a las 5 de la tarde. De 5 a 7. He venido enseñando eso. No tenemos excusa. Somos hijos del Dios Altísimo. Y el Dios Altísimo, cuando nos hizo, Dios, dice la palabra de Dios, tejió mis entrañas en el útero de mi madre, en el vientre de mi madre. Dice que Él me hizo a su imagen y semejanza. Si Él es espíritu, nosotros tenemos que saber que nosotros somos espíritu. Se lo he dicho muchas veces, en muchísimas conferencias. En casi todas las conferencias lo digo. Los que han oído las conferencias no tienen excusa. El que no lo quiere saber tiene excusa. Una excusa sencilla, diáfana, clara, transparente, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza en nuestro espíritu. Somos espíritu porque Él es espíritu. Nos hizo a su imagen y semejanza en nuestra forma de amar, porque Él es amor, nos hizo amor. Nos hizo a su imagen y semejanza. Él es Dios omnipotente, omnisciente.
nos hizo a su imagen y semejanza. Para hacernos a su imagen y semejanza, nos dio libre albedrío y dominio propio. Tener dominio propio es ser potente. No tengo excusa. Bueno, sí tengo excusa. Decir que no quiero. Y decir que no quiero, Él me hizo con libre albedrío y dominio propio en mi espíritu, y yo soy espíritu. Y en mi espíritu, cuando Él me hace con libre albedrío y dominio propio, es una condición que ni Él me la quita. Señores, cuidado cuando Dios nos hace en nuestro espíritu con libre albedrío y dominio propio, nos está dando una condición que ni Él mismo nos la quita. Él nos la dio, no nos la puede quitar, porque Él es Dios, y si Él da, no la quita. Ahí está la tragedia del ser humano. Dios te dio libre albedrío y dominio propio, pero te da una dirección, y tú tienes que sujetarte a la dirección de Dios. No hay excusa. Y si no te sujetas, hay una transgresión a su dirección. Y Dios perdona cualquier transgresión. Él la perdona, pero no quita la consecuencia. Si quieren tener un ejemplo claro, el problema que cualquiera de ustedes tiene en cualquier rol, hemos hablado muchas veces aquí de los roles, y yo le he explicado el esquema de meta de vida, y en el esquema de meta de vida le he explicado los roles de vida. Y al explicarle los roles de vida, le he enseñado que en este esquema de meta de vida que podemos plasmar, grabar en él la dirección que le vamos a dar a nuestra vida. Es un esquema de meta de vida, de un modelo psicológico que yo he venido enseñando desde el 1974 semanalmente. Y yo le decía en otros momentos, le he dicho que había un error en esa enseñanza, porque en esa enseñanza, cuando hablábamos, Señor, yo no me estoy excusando de eso, yo también lo enseñé de esa forma. Y cuando hablábamos
de meta de vida, de área de vida, área de la mente, área del cuerpo, área interpersonal, rol, familia, rol social, entre los roles sociales, política, deporte, religión, etcétera, etcétera, rol profesional, en el rol profesional, estudio y o trabajo, rol pareja. Lo estoy enseñando como dos cosas distintas. Rol familia, para enseñar de dónde salí. Y rol pareja, para enseñarle qué voy a producir. ¿Se está entendiendo la diferencia? Estoy buscando el dibujo que tengo de ese mismo modelo de metas de vida, para que lo vea más claro. No voy a perder tiempo. Era el mismo, con una diferencia. El otro esquema que tengo ahí pintado en alguna página del rotafolio está en blanco. No tiene el color amarillo que tiene este. Ese color amarillo se lo agregué yo después de muchos años de estar enseñándolo, porque decía yo que el esquema estaba incompleto, porque faltaba el área más importante del ser humano, que era el área espiritual. Y el área espiritual yo lo coloreé de amarillo y lo marqué que estaba en todas las demás áreas y en todos los roles, por una razón sencilla. Nosotros somos espíritu, y los roles y las áreas no hablan del espíritu, hablan del cuerpo. La mente es cuerpo físico. El cuerpo físico, propiamente dicho, por supuesto, el cuerpo físico es mi carne. ¿Se está entendiendo? Las relaciones interpersonales es mi cuerpo físico quien establece esas relaciones interpersonales. Pero yo le decía antes que Dios puso en nuestro espíritu libre albedrío y dominio propio. En nuestro espíritu. Entonces nuestro espíritu tiene que ser el que decida lo que va a pasar en las demás áreas y en los demás roles. No tenemos excusa. Y tenemos un modelo dado por nuestro Señor Jesucristo, que Él dice, está en la palabra de Dios escrito, que todo lo que Él habla es lo que oyó del Padre, lo que le ordenó al Padre a decir. Todo lo que yo digo es lo que el Padre dice. Y Él decía que no hablaba por Él mismo, sino lo que oyó del Padre. Eso lo dice. Y Él es, no sé cómo decírselo, sin que no exista sutilezas extrañas.
Pero bueno, puedo decirlo porque él nos llamaba hermano. ¿No era así como lo decía? Entonces puedo decirlo. Él es nuestro hermano mayor. Y vino a dirigirnos, a enseñarnos, a guiarnos, a modelarnos, a que no tuviéramos excusa. Él nos dio el modelo. Y dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir a nosotros. En ese modelo espiritual, lo resaltante es, bueno, es espiritual, es resaltante que es espiritual, pero lo resaltante del modelo espiritual es la característica de los espíritus que son hijos de Dios. La característica de los espíritus que somos hijos de Dios es el amor ágape. Dios es amor y nos hizo amor. Amor ágape. El amor del espíritu es el amor espiritual, el amor ágape. No espera nada para sí, es para servir a otro. ¿Cómo será lo que le estoy diciendo? Que quiero clarificar para que no haya confusión. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre los hombres. Y en la condición de hombre, siendo Dios y hombre verdadero, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, vino a justificarnos de los errores cometidos. ¿Qué quiere decir que vino a justificarnos de los errores cometidos? Que pagó por nosotros en la cruz del Calvario, justificándonos. Quiero decir, pagando. No tenemos que pagar nosotros, Él pagó. Por eso, yo he dicho muchas veces, y lo he dicho en alguna conferencia, amar es no tener que pedir perdón. ¿Por qué? Amar es no tener que pedir perdón, porque ya el que nos amó pagó por nosotros. Nos libertó del yugo del pecado y nos libertó para siempre. Para siempre. Dios nos dio vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir vida y vida en abundancia? Que es una vida para siempre. ¿Qué quiere decir que es para siempre? Tener vida es estar cercano a Dios. Nos dio el derecho de estar cercano a Dios por una eternidad. ¿Se está entendiendo?
Por eso, amar es no tener que pedir perdón. Él nos amó de tal manera que nos perdonó muriendo por nosotros. Por eso, en el momento en que Él muere en la cruz del Calvario, yo voy a decir algo con mucho temor y solicitándole que no confundan mis palabras. Pero la Biblia lo dice. En el momento en que nuestro Señor Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. Y cuando el velo del templo se rasga, ya podemos entrar directamente a la presencia de Dios. No tenemos necesidad de otro intermediario. El intermediario entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Antes de que ese hecho sucediera, teníamos que tener un sumo sacerdote para que fuera a pedir, a orar por nosotros. Y era tan delicado entrar a la presencia de Dios, a orar, a pedir por ellos o por otro, que entraban con una cabullita amarrada de las piernas, una cabullita, no una cabullita, una cabullota bien larga, por si el sumo sacerdote no salía, porque habiendo tenido pecado, entraba a la presencia de Dios e iba a morir. Entonces tenían que alarlo por la cabullita al cuerpo ya muerto. ¿Se está entendiendo eso? Pero cuando Cristo muere en la cruz, pagando por nosotros, el velo del templo se rompe. Y entonces no necesitamos que nadie vaya a hablar por nosotros. Yo no estoy diciendo que no oremos por otros, pero no tiene que cumplirse lo que tenía que cumplir el sumo sacerdote. Ya podemos entrar a la presencia de Dios sin problema, porque Dios nos dio potestad con la muerte de Cristo, nos dio potestad de ser hecho hijos de Dios en Cristo Jesús. Y en ese instante el Espíritu Santo, el Paracleto de la promesa, hace templo en nuestro espíritu, y Él nos acompañará hasta el final de los tiempos. Dios haciendo templo en nosotros. Nosotros, si somos de Cristo, somos templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templo hecho por mano del hombre. Dios habita en el templo que Él hizo con el poder de sus manos y el poder de su boca, en nuestro espíritu. Él nos hizo espíritu y Él habita en nuestro espíritu. Por eso cuando le preguntaron los discípulos a Cristo, ¿dónde está el reino de Dios?, Cristo le dijo, dentro de cada uno de ustedes. ¿Lo están entendiendo? ¿Lo recuerdan? La explicación es sencilla. El reino de Dios está donde Él hace templo. Y cada uno de ellos, cristianos,
era templo del Espíritu Santo de Dios. Esto es importante lo que le estoy diciendo. Me he alargado mucho. Y quería decirle, ojalá que lo encuentren, lo que nos dice Isaías. Ojalá que lo encuentren. En el versículo 25 nos lo dice. Ojalá que lo encuentren. Entre el versículo 1, aquí está. Y el 9. Dice aquí: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, te alabaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravilla. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, como en ruina. La ciudad fortificada la convertiste en ruina. Para que nunca más sea fortificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas. Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso. En la aflicción fuiste refugio contra el turbión, fuiste sombra contra el calor. Porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Como el calor en lugar seco, así humillarás al orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, hará marchitar el renuevo de los robustos. Dice: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Todos los pueblos. Era lo que andaba buscando para decirle. Todos los pueblos estábamos cubiertos. Y el velo que envuelve a todas las naciones estaban envueltos en ese velo que se desgarró en la cúpula del templo cuando Cristo murió. ¿Se está entendiendo? Y el velo que envuelve a todas las naciones.
destruirá a la muerte por siempre. O sea, que no habrá muerte. Dios nos libertó de eso. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todo rostro, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Porque Jehová lo ha dicho. Tenemos que clarificar. Dice aquí, enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. Todo rostro, hijo de Dios, va a ser quitada la tormenta. Él cubrirá los rostros de todas las naciones que son de Él. Eso es lo que yo quería decirle. Hay una diferencia entre el pueblo que es de Dios y el pueblo que no es de Dios. El pueblo que es de Dios es el que lo reconoce a Él como Señor y Salvador, el que se sujeta a la dirección de Él. El pueblo que no es de Dios simplemente no es de Dios, va al lago de fuego. Pero el pueblo que es de Dios simplemente es de Dios, va al reino de Dios. ¿Se está entendiendo? El velo del templo se rompió. Ya podemos hablar directamente a Dios y pedirle nuestras necesidades y las necesidades de otros. Podemos hablar con Él. Yo estaba buscando cómo incluir esta conferencia y busqué mis maestros que siempre busco. El pastor Numa y el pastor Dante. Numa, un sacerdote jesuita, y el pastor Dante, un pastor de la iglesia evangélica pentecostal. Y Lucas estaba hablando de pedir y pedir y pedir y pedir, siempre pedir, a tiempo y a distiempo. Y nos dio un modelo, yo se lo di la semana pasada. En el pasaje bíblico de la viuda y el juez malvado, vamos a decirle así, y el juez, con todo lo malo que era, como la viuda iba y le pedía y le pedía y le pedía, decidió resolver y complacerla haciéndole justicia. Y nos decía Numa que debemos pedir siempre, orar siempre, porque Dios está ahí dispuesto para darnos, para ayudarnos, para servirnos, para protegernos. Y él decía, Numa, ahora, en esta semana lo digo,
Y yo quiero hacer énfasis en eso. Porque yo he dicho muchas veces que yo aprendo mucho de Numa. No pierdo una misa de él. Y no pierdo una prédica de Dante tampoco. Y he dicho que yo soy cristiano evangélico, pentecostal. Pero también he dicho que soy cursillista de la Iglesia Católica, del movimiento del cursillo de la Iglesia Católica, desde el año 1967 o 68, cuando hice el cursillo. Y para mí no hay diferencia en denominaciones. No hay diferencia. Porque Cristo lo dijo, se lo dijo a los judíos, hablando de todos los gentiles, de todas las diferencias. Le dijo a sus hermanos judíos: yo tengo otro rebaño que ustedes no conocen, y habrá un solo redil y habrá un solo pastor. No 2 rediles, no 20 pastores. Nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas. ¿Se está entendiendo? Pero hay algo más. No me enseñó un modelo este domingo. Él dijo que él estaba esperando porque iba a ir a un evento, a una prédica de un musulmán, y estaban esperando para el evento, para comenzar el evento. Entonces él estaba al lado del musulmán y el musulmán le dice: aguánteme aquí, y le da un bulto que llegó la hora de que tengo que ir a orar. Y no me decía: está en la prédica de este domingo, vayan y véanla. Él decía: ¿cómo es que nosotros no podemos orar como ellos, que tienen una hora para orar y estén haciendo lo que estén haciendo? Apartan lo que están haciendo porque van a orar. Van a entrar en una relación con Dios. Hablando de un musulmán. Y él estaba allí oyendo a alguien que iba a dar una enseñanza, a un musulmán que iba a dar una enseñanza. Y él es sacerdote jesuita de la Iglesia Católica. Y yo decía, oyéndolo, ¿por qué no aprenden los cristianos a ser humildes? Cuando la Biblia nos dice que oigamos todo, que aprendamos todo, que estudiemos todo, que retengamos lo bueno y desechamos lo malo. ¿Por qué no somos humildes? Es importante esto, porque yo andaba buscando la forma de integrar la bioenergética, donde yo enseñaba que todos somos hijos de Dios. En el útero de nuestra madre. Le he hecho a ustedes algunos ejercicios en la conferencia para que puedan entender el sentido de que fuimos hechos en el útero de nuestra madre, en espíritu, con el poder de la boca de Dios y de la mano de Dios. Él tejió nuestras entrañas.
en el útero de nuestra madre. Nos hizo espíritu. Y yo enseñaba en la bioenergética cómo después de que el cuerpo espiritual está hecho, lo quiero clarificar para ustedes. Ustedes, quiero decir, lo que no pudieron en la bioenergética. Cuando ya el útero, posiblemente hagamos un ejercicio más tarde, antes de ir. Cuando ya el útero está ocupado por el cuerpo espiritual del bebé, cuando todavía el bebé en espíritu no tiene género, no tiene género. ¿Por qué digo que no tiene género? Porque los espíritus no tienen género. Hay pasajes bíblicos que lo enseñan. El manual de instrucción lo dice. Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo de quién iba a ser una mujer viuda de 7 hermanos distintos. Cuando ella se muera, ¿de cuál de los 7 va a ser viuda allá arriba? Y Cristo le dice, te estás loco. Bueno, no se lo digo así, así lo digo yo. Él le dijo, simplemente, allá no hay de eso. Allá todos somos como ángeles del cielo. Eso quiere decir, deduzco yo, no hay género. Pero el espíritu que está en el vientre de la madre está sin género, es espíritu. Pero tiene que nacer con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito de vida. Y era lo que yo le quería enseñar. A eso vine hoy. Somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios. Ya lo estaba hablando yo. En el Salmo 82 lo dice. Y cuando estamos en el vientre y Dios nos hace a su imagen y semejanza, nos hace espíritu, nos hace amor y nos da permisos, dones espirituales y permisos de vida para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Todos nacemos con un propósito. Y por allá yo oí en una oportunidad que la palabra de Dios nos dice que en toda casa grande hay diferentes utensilios. Uno para usos viles y otros para usos honrosos. Y yo no lo entendía bien. En este momento, se lo estoy diciendo a ustedes, lo estoy entendiendo distinto. Lo estoy pudiendo discernir. Porque todos nosotros somos humanos y nacimos siendo hijos de Dios. Pero al salir del útero nos preparan en la impiedad del mundo. Por eso la Biblia dice que el impío es apartado desde el vientre. Desde quiere decir después de, no quiere decir en el vientre. El impío no es apartado en el vientre.
Es apartado desde el vientre. ¿Se está entendiendo? ¿Quién transforma a un hijo de Dios en impío? Son los que se encuentran dándole modelos de la impiedad adánica. ¿Quieren saber un modelo de la impiedad adánica? ¿Por qué creen ustedes que Caín mató a Abel? Porque no había moral, había impiedad. ¿Por qué un hermano se pone contra otro hermano? Porque no hay piedad, no hay misericordia. Y Dios dice que sin misericordia nadie verá a Dios. Pero hay algo más grave que dice Dios en su palabra, que sin amor, ágape, nadie entra al reino de Dios. Y yo buscaba cómo puedo buscar en la palabra de Dios esa explicación, y la encontré en la primera carta de Juan. Señores, todo lo que necesitamos está en el manual de instrucción. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, nos dice: la característica de los hijos de Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 23, nos dice: el versículo que perfeccionó la ley, dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cristo nos lo enseñó. Cristo nos dio el modelo. Ahí no hay impiedad. Ahí no hay agresión. Pero en el mismo capítulo 3 de la primera carta de Juan, un poco antes, en el versículo 15, nos dice la palabra: sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Eso lo dice el versículo 14 del mismo capítulo 3 de la misma carta primera de Juan. Pero en el versículo 15 nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Quiero decir, Dios. Señores, esto es muy grave. Nosotros, los padres, tenemos un hijo de Dios entre nosotros. Y lo vamos a criar para Dios
o lo vamos a criar para el mundo. Ya Dios tiene planificado hasta el género del niño. Cuando digo género, quiero decir género masculino, quiero decir género femenino. Cuando ya el niño, el embrión en su cuerpo espiritual está percibiendo las manos de Dios y los labios de Dios que lo están haciendo a su imagen y semejanza. ¿Por qué las manos de Dios? ¿Por qué los labios de Dios? Porque están dándole amor. Él es amor. Lo está haciendo amor. Está primero haciéndonos como Él es. Él es espíritu, nos hace espíritu. Él es amor, nos hace amor. Estamos hechos. Espíritu y amor nos da en nuestro espíritu un don de ciencia. Dios es omnisciente y Él nos da a nosotros de su don de ciencia, que Él es omnisciente, nos da a nosotros un don de ciencia para cada uno de nosotros. ¿Se está entendiendo? Nosotros no tenemos la omnisciencia de Dios, pero tenemos un pedacito. Somos sus hijos. Y nos prepara para eso. Y tenemos un don de ciencia. Cuando Adán fue despertado del sueño, donde Dios le sacó un hueso para fabricar de ese hueso a Eva, la ciencia no va a entender eso. Y a mí qué me importa la ciencia. La palabra de Dios lo dice. Eso sí me importa. Cuando él despertó del sueño, sabía que a Eva la habían sacado de su cuerpo. Y él dijo: esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y como fue sacada del varón, se va a llamar varona, porque fue salida del varón. Le puso hasta nombre. Tenía un don de ciencia. Le puso nombre a todos los animales que él no conocía. Por eso nosotros estamos pagando la transgresión de Adán. Dios le dijo que no necesitaba comer del fruto del árbol de la ciencia, porque él tenía un don de ciencia. Dios le iba a poner en su espíritu todo lo que tenía que saber. Eso era parte de mi problema. ¿Cómo comenzar a hacer esto? Lo que yo estaba enseñando en la bioenergética. Esto que le estoy diciendo a ustedes ahorita, lo dije en la bioenergética. Siento mucho que se ve esté yendo María, pobrecita, porque yo iba a decir cosas que ella tenía que oír. Lo va a tener que adquirir de una manera más costosa. Aquí es de gratis. ¿O sí? ¿O sí?
nosotros enseñamos en algunas teorías psicológicas lo que es un argumento de vida. El individuo fue hecho para un argumento de vida. Desde el momento mismo de la concepción, desde el momento mismo en que es fecundado el óvulo, es sencillo. No hay que ser genial. Es sencillo. No es simple, pero es sencillo. No hay que ser genial. Este espíritu necesita un cuerpo para el propósito que Dios le dijo. ¿Y cuál va a ser el propósito? Cuando nazca, yo voy a saber. ¿Qué nació? Varón. Va a ser padre. ¿Qué nació? Hembra. Va a ser madre. ¿Madre de quién? De un muchachito. ¿Padre de quién? De un muchachito. Hijo de Dios. Va a ser padre físico de un muchachito, hijo de Dios. Va a ser madre física de una muchachita, hija de Dios. Y él va a ser, al nacer, padre de alguien. Tiene que ser preparado para ese modelo. Yo lo decía anoche, como a las 2 de la madrugada, veo una llamada de una amiga mía. Anoche, una llamada que ella me hizo el sábado. Donde me decía que no iba a poder ir a la bioenergética. Porque tenía que hacer algo. Yo escuché su llamada, no respondí. Y le mandé un mensaje. Y le dije el mensaje: no le temas. Se lo mandé a varias personas porque me sirvió, me pareció que el mensaje le iba a servir a varias personas. Se lo iba a mandar a una hijita mía llamada Marita, pero bueno, no se lo mandé a ella porque no lo iba a entender. No le temas al fracaso. Témale a tener éxito en cosas, oigan la grandeza de esto, en cosas que no tienen valor en la eternidad. No tengamos miedo
a fracasar. Tengamos temor, miedo a tener éxito en cosas que no tienen trascendencia espiritual. Ser abogado, ser médico, ser ingeniero, ser odontólogo, ser político, ser administrador, tener éxito en eso puede colocarnos encima de la cuerda floja, que nos guste ese éxito y seamos como los exitosos del mundo que van a ir para el infierno, porque viven para éxito del mundo. Y nacimos con el propósito de darle hijos a Dios. Pero para darle hijos a Dios, creo que se lo dije al principio, hay que saber ser padre o hay que saber ser madre. Si yo soy varón, tengo que saber ser padre. Si soy hembra, tengo que saber ser madre. Porque el hijo que está en las manos es de Dios. Y decía yo, el mundo, la vida terrenal, se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Están entendiendo eso? ¿De qué te vale ser ingeniero o médico o abogado? ¿Qué te vale ser esposa o esposo? ¿De qué te vale ser mamá o papá si tu hijo no va a ser del reino de Dios? Es una tristeza tan grande. Yo se lo dije en la conferencia pasada. Le leía Ezequiel 18. Y era por ahí por donde iba a comenzar la conferencia de hoy. Pero viendo a Numa y viendo a Dante, preferí dar la vuelta que di. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, fíjense lo que dice a los padres y a los hijos. Yo vi en la conferencia pasada, le hablé lo que le decía a los padres. Voy a leerlo para que lo puedan entender completo, porque esto es muy importante. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán?
sobre la tierra de Israel. Señores, la tierra de Israel no es la tierra de Israel. Ese es un símbolo del mundo entero. Por algo, al pueblo de Israel lo repartieron por el mundo entero. Y los israelitas que regresaron a Israel serán israelitas, o serán alemanes, o japoneses, o italianos, o franceses, o ingleses, o españoles, o portugueses, disfrazados de israelitas. Los israelitas fue un pueblo escogido por Dios para que enseñara a Dios a todos los pueblos de la tierra. Como ellos no cumplieron su objetivo, tuvo que venir Dios a enseñar a todos los pueblos de la tierra. Y escogió 12. Discípulos para que hicieran eso. Y le dijo después de esos 12 a otros más que también enseñó, y después a otros más que también enseñó: vayan y lleven el evangelio de la paz, de la sangre, de la cruz de Cristo a todos los pueblos de la tierra. A todos. Esa dispersión de los judíos cuando decidieron matar a Cristo y pedir para ellos, contra ellos, la sangre de Cristo. Ellos lo pidieron, que caiga sobre nosotros nuestra descendencia. Porque Pilato le dijo: yo no soy responsable de la sangre de este justo. Él veía que Cristo era justo, lo quería salvar. Y ellos dijeron: que crucifíquelo. Yo no soy responsable de eso. Caiga sobre nosotros nuestra descendencia. Y quedó Jerusalén vacía. Y de los remanentes de él, en los diferentes sitios donde andaba, por lo menos en Alemania, hicieron hasta jabón de ellos, peine de ellos. ¿Qué no hicieron de ellos? Pobrecito. Y llegaron aquí, algunos de ellos. Este paciente, yo lo he enseñado muchas veces y no lo he terminado nunca. Uno de ellos, quien para que se pudiera unir a su mujer, le inyectaban hormonas. Yo iba a hablar de él, no sé si tendré tiempo, una vez más. Pero en el libro de Ezequiel, Dios nos aclara ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? El refrán dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera.
Eso se parece un poco a lo que dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, que Dios dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los que aborrecen a Dios son los que no usan el amor ágape para con todo el mundo. Para con todo el mundo. Así que ella sabe, si no me amas a mí, cuidado. Para con todo el mundo. Porque todos somos hijos de Dios en el vientre de nuestra madre. Y a muchos de nosotros nos han apartado de Dios desde el vientre de la madre. Cometí un error. Dije, a muchos de nosotros nos han apartado de Dios desde el vientre de la madre. No a muchos, a todos. Porque Dios dice, bueno, no hay ni uno, todos se han apartado. Esa es la responsabilidad de los padres. Que no enseñaron a Dios como yo se lo he estado diciendo. Y aquí dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Dios, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Se acabó. He aquí que todas las almas, dice Dios, son mías. Como el alma del Padre es mía, así también el alma del Hijo es mía. Y dice Dios, el alma que pecare, esa morirá. Señores, ¿le vamos a seguir echando culpa a los padres? No. Yo lo estaba explicando en la bioenergética. Lo estaba enseñando. Algunos me dijeron, doctor, estaba como confundido. Y yo veía que algunos estaban que no querían darse cuenta. Porque es más fácil echarle la culpa al otro que cambiarlo mismo. No. Cambia. Esa es tu responsabilidad. El hijo tiene que respetar al padre, tiene que amarlo. Es un mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. Tiene que respetarlo, tiene que amarle. No puedes, como dice el versículo 15 del capítulo 3 de la primera carta de Juan: el que aborrece a su hermano, cambiemos la palabra, el que aborrece a su padre, pero en Efesios, en el capítulo 6, le dice a los padres: cuidado, tienes que disciplinar con amor, ágape, y no invitar a ira a tu hijo. ¿Cómo lo invita a ira? Siendo injusto, enseñándole cosas que no pueden aprender. Fíjense lo que continúa diciendo Ezequiel 18, versículo 5.
Y el hombre que fuere justo, hiciera según el derecho y la justicia, que no cometiere sobre los montes, que no comiese sobre los montes, iban a hacer a los Baales, iban a hacer fiesta con los Baales en los montes altos. Que no comiere sobre los montes, ni alzara sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. A los montes iba a fornicar con Baales, fornicación espiritual. Por esa fornicación espiritual, Dios mandó al pueblo de Israel 75 años, 75 años de esclavitud a Babilonia. En tiempo de Daniel. Y que no violara a la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa. Yo antier estaba pensando en eso. Yo soy ginecólogo y no entendía por qué Dios decía eso. Que no se llegara a la mujer menstruosa. Y saqué una conclusión, un discernimiento de mi espíritu. Yo soy ginecólogo y no lo entendía. ¿Qué importancia tiene? A ti pregúntele a Dios. Él es el que sabe su importancia y su respuesta. Pero yo pude entender que la mujer fue diseñada con el propósito de tener hijos para Dios, y el hombre fue diseñado con el propósito de tener hijos para Dios. Si la mujer está menstruando, ese acto sexual no tiene el propósito de tener hijos. ¿Se está entendiendo? Y yo estoy diciendo de hace muchos años, desde la década del 70 lo estoy diciendo. Y ustedes me lo han oído decir muchísimas veces. Cuando la mujer termina la cuarentena, ovula, y esa ovulación, cuando ella ovula, siente atracción hacia el marido, pero esa atracción hacia el marido no es una atracción sexual, es para recibir protección. ¿Se está entendiendo? Y el marido debe cumplir su propósito de dar protección aquí en la cuarentena y dar protección aquí después de los 45 días, porque son 7 años que el niño debe crecer según los tiempos de Salomón. Enseña al niño en su camino y cuando grande no se apartará de él. El niño está aprendiendo en esos 7 años a ser hijo para Dios, a ser hijo de Dios. ¿Se está entendiendo? Por eso, si una mujer no sabe sujetarse a su marido, escúchenmelo, levante la cabeza la que la tenga inclinada. Si una mujer no sabe sujetarse a su marido y no lo sabe admirar, yo lo he dicho en otra conferencia, no lo admira, no se case, no tenga marido. Si un hombre no sabe proteger a su mujer y admirarla, bueno, para que el hombre proteja a su mujer no necesita admirarla mucho. Lo que necesita es sentir que él tiene una capacidad que Dios le dio y ella tiene una necesidad.
que Dios puso en ella. Eso que acabo de decir, ¿se está entendiendo? Yo no creo que lo estén entendiendo. Se lo voy a explicar. La Biblia dice que la mujer necesita tener señal de sujeción sobre su cabeza por causa de los ángeles. Por eso Eva fue tentada, porque el marido de ella, Adán, no estaba protegiéndola. Ella necesitaba protección y ella necesita sujetarse al marido para dejarse proteger. ¿Está claro eso? Pero para ella sujetarse, obligante es. Para ella sujetarse es obligante que lo admire. Si ella no admira al marido, no se sujeta y va a hablar peste del marido. Pero no solamente si no lo admira, si no lo respeta, no se sujeta y va a hablar peste del marido. No es si no se respeta, no lo respeta. No solamente eso. Si tiene competencia con él para ver a quién quiere más los hijos, no se va a sujetar al marido. Y el daño de los hijos va a ser peor. Porque la hija hembra no se va a sujetar a ningún hombre. Y tiene altísimo riesgo de promiscuidad. Y cuando hay bandos y la hija siente, en lugar de admiración, respeto y amor por su papá, siente agresión, no se va a sujetar a su papá. Y si la hija no se sujeta al papá, olvídate, no tendrá hijos para Dios. Y si el papá no sabe proteger a su mujer, si el papá no sabe contener emocionalmente a su mujer, si el papá no admira a su mujer, la hija no va a sentir que ese hombre vale la pena quererlo, o no va a sentir que esa mujer es querible. Y puede llegar a tener, yo lo he dicho muchas veces, un ataque a la pareja de mamá y papá. En vez de querer ser como mamá, o en vez de querer ser hombre como papá, en vez de querer ella querer y amar a su papá, en vez de querer él amar y querer a su papá, no se va a querer parecer a él. Nunca va a poder ser papá.
¿Entienden eso? Qué grave. Qué grave. Dice aquí Ezequiel, el hombre que fuera justo e hiciera según el derecho y la justicia, que no cometiere sobremonte, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, y que al deudor devolviera su prenda, que no cometiera robo, que diera de su pan al hambriento, que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a nadie a interés, ni tomara cosas a usura, que de la maldad retrajese su mano e hiciera juicio verdadero entre uno y otro, en mis ordenanzas caminaren y guardaren mi decreto para hacer rectamente, este es justo y este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de esta y no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, que al pobre y menesteroso oprimiera, que cometiera robos, que no devolviera prenda, o alzara sus ojos a los ídolos e hiciera abominación, prestare a interés y tomara prenda a usura, ¿vivirá este? Pregunta Dios y responde: no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, y de cierto morirá. Su sangre será sobre él. ¿Se están entendiendo lo que hacen los padres con los hijos? Y los hijos siguen la dirección. Él va a morir por lo que él hace. El padre morirá por lo que el otro hace. Ese es el argumento de soledad en que lo vamos a encontrar envuelto. De ese argumento de soledad tenemos que salir. ¿Se está entendiendo? Un argumento